Adelante, por favor, Jack, tiene el honor. El honor, eso, Sí, el honor de presentar a Paula. sí. Bueno, gracias por conectarse. Un día lluvioso en Viña, no sé cómo es el clima en Santiago, pero en Viña es frío y lluvia. Le comento un poco, Paula empezó un doctorado hace 4 años ahora, parece, va terminando su doctorado en la Facultad de Medicina de la Chile, ¿no? Un doctorado en ciencia biomédica. Antes de eso, trabajó con nosotros, bueno, con el grupo Bio en Viña, algunos años y se destacó en todas sus habilidades, por eso que la empujamos hacia un doctorado. Ah, pero ella viene de la ingeniería biomédica, creo, ¿eh? Era el pregrado, hizo un Ujú. magíster también en Concepción, en la Universidad de Concepción. Ah, Aunque está en la Facultad de Medicina, trabaja con plantas, que ha sido un desafío, y más que todo es en sistemas complejos. Entonces, Paula se destaca por ser capaz de hacer biología así molecular de alto nivel, pero también no le molesta nada sentarse y hacer análisis de imágenes, modelización de microtúbulos. Entonces, su trabajo experimental también un poco teórico, es 100% dentro, creo, del el enfoque de los sistemas complejos. Entonces, pienso que cuadra bien dentro de esta serie de charlas. Entonces, sin decir más, darle mucho más vergüenza, la dejo presentar su avance, que de hecho está finalizando la tesis. O sea, van a ver un poco lo que logró hacer, que son cosas fantásticas en su doctorado. Ya, Paula. Ya. Gracias, Jack. Sí, bueno, como dijo, lo que les voy a presentar hoy día va a ser parte importante de mi tesis doctoral. Traté de hacerlo en un modo seminario para que también no fuera tan denso, ¿cierto? Y mi tesis trata del análisis y modelamiento de la autoorganización de microtúbulos. ¿Ya? Empezamos con problemas. Ahí. Bueno, para comenzar, es importante entender el concepto de autoorganización, que es lo que hemos estado tratando de entender. Primero, los procesos autoorganizados generan un orden colectivo que depende de las propiedades de los componentes, de las estructuras que se están formando, y es un proceso también que disipa energía. Particularmente en biología, este proceso ha sido muy estudiado para estudiar las estructuras microtubulares durante el proceso de división celular. Acá tengo un video, no sé, y ahora no se ve y antes se veía. Eso tengo que hacer, perdón. Ya, en donde para estudiar la formación de una estructura del uso mitótico, que es muy importante para la segregación de cromosomas durante la división celular. Entonces, basado, ¿cierto?, en este concepto de autoorganización, lo que hicieron es en un ambiente aislado de la célula, proporcionar elementos que son claves para la formación del uso mitótico, en este caso sus unidades de tubulina, que son las que forman los microtúbulos, ¿cierto? Proteínas motoras y energía a través de ATP, de GTP y ATP. Esto, luego de incubar, someter todo esto a un mismo ambiente, ¿cierto? Observaron que se formaban estructuras tipo uso mitótico, como se puede observar acá la agregación, ¿cierto? Y la formación de estas estructuras microtubulares, en donde se observa estas estructuras tipo astres, que son propias del uso mitótico. Esto también fue probado a otros niveles para también justamente comprobar que la formación de esta estructura era un proceso autoorganizado y no dependía de otros componentes más de los mismos componentes que la forman. La estructura del uso mitótico en biología es muy importante porque en células de animales, además de estar a cargo de la segregación de los cromosomas, también define el lugar o el plano de división de la célula. Particularmente las células animales epiteliales tienen microtúbulos que
normalmente, ¿cierto?, se cargan, además de en momentos de interfase, ¿cierto?, antes de la división, se cargan del transporte y del soporte de la célula. Son microtúbulos que no están organizados a través de un centrosoma. En el caso de células especializadas sucede eso. Luego, cuando entra en división la célula, estos microtúbulos son capaces de autoorganizarse, reorganizarse y formar el uso mitótico, en donde es muy importante la orientación de este uso mitótico, porque es el que va a definir el plano de división celular. Es decir, si este uso mitótico está orientado de esta forma, ¿cierto? En cafecito acá vemos los cromosomas en el eje. La célula se va a dividir, ¿cierto?, transversal, y por lo tanto el eje de crecimiento va a ser hacia el eje vertical, ¿cierto?, como observamos acá. Entonces esto va a definir al final el desarrollo de un tejido, por ejemplo, ya que son células que no pueden migrar. Es algo similar a lo que ocurre con las células de planta, en donde también son células que no migran, y que por lo tanto el lugar donde se va a posicionar el plano de división es muy importante para el desarrollo del organismo completo. En plantas, a diferencia de células animales, el plano de división se define antes de la formación del uso mitótico, a través de la formación de la estructura que se llama banda preprofásica, y se forma un poco antes de la mitosis. ¿Ya? Luego de que esta estructura se forma, esta posición es recordada por la célula y se forma el uso mitótico también a través de un proceso de autoorganización, de desensamblaje y autoorganización y formación, en donde este uso mitótico se orienta en relación a la estructura que se definió previamente. Bien. Particularmente las plantas tienen un citoesqueleto muy similar a las células epiteliales, ya que no tienen un centro organizador de microtúbulos, y también es un modelo que proporciona una organización de microtúbulos que es más simple que las células de planta, las células animales. Las células animales tienen una organización microtubular como tridimensional, que se irradia desde el núcleo, mientras que las células de planta tienen una bidimensionalidad en la organización de sus microtúbulos, ya haciéndolo estos microtúbulos que estén adosados a la membrana. Por lo tanto se considera que los microtúbulos de planta son bidimensionales, por decirlo así. Entonces, antes de que se dividen, estos microtúbulos están alrededor, ¿cierto?, de toda la célula, como observamos en este diagrama, adosados a la membrana, y cuando se activan las señales mitogénicas de división, estos microtúbulos son capaces de reorganizarse y logran posicionarse en el plano de división, el futuro plano de división, a través de la formación de esta banda preprofásica, que ocurre a través de un estrechamiento, ¿cierto?, de los microtúbulos en una zona en particular. Cuando esta banda se forma, esto se desensambla y se forma el uso mitótico, como lo había dicho anteriormente, y luego estos microtúbulos se vuelven a desensamblar y forman otra estructura, que es el fragmoplasto, que permite el posicionamiento de la nueva pared celular y de la membrana, que va a dar lugar a las células hijas posteriormente. Luego estos microtúbulos se vuelven a reorganizar para formar la red de microtúbulos corticales, que cumplen también otras funciones durante interfase, como el posicionamiento de celulosa, y que también va a definir el crecimiento y la elongación de la célula. Nosotros estamos interesados particularmente en esta etapa del proceso, porque los microtúbulos, cuando forman la banda preprofásica, tienen que ser capaces de organizarse de tal modo que dividan la célula en ciertas características que voy a explicar más adelante. Y por lo tanto requiere un alto nivel de organización para poder llegar a esta estructura en una posición tan determinada. Se ha observado también esta estructura a través de microscopía. Esta es imágenes de microscopía confocal, una proyección en Z de unas células de raíz, en donde se observa las diferentes etapas que se han definido para la formación de la banda preprofásica desde su iniciación, en donde observamos acá la señal microtubular en blanco, gris, en donde los microtúbulos están por toda la célula, distribuidos por toda la célula. Luego esto se va estrechando hasta su maduración y posterior quiebre para dar lugar, ¿cierto?, a la formación de las siguientes estructuras durante la mitosis. Esto es importante también quizá mencionar, de que todas estas estructuras necesitan ser formadas rápidamente.
si se fijan, bueno, después de que está el quiere, rápidamente tiene que formarse el uso mitótico, por lo tanto, todo este proceso se ha definido también como proceso autorregulado, ¿cierto? Que no necesita de muchas regulaciones, autoorganizado, que no necesita de muchas regulaciones moleculares para que eso sea. Bien, una de las señales claves para entender dónde se posiciona la banda preprofásica, que son entre varios factores, es la geometría de la célula. Y esto se describió y se definió en el siglo XIX a través de diversas observaciones, en donde, por ejemplo, en donde se estableció la regla de división celular de Herrera. En esta regla él observó las células y observó que las células siempre se dividían formando dos células hijas de igual volumen, que fue una de las primeras reglas que se establecieron. Y él hizo, acá en el panel de la izquierda, ¿cierto? Están las células, las divisiones de células que se observaron. Y acá a la derecha fueron observaciones que él hizo colocando dos burbujas de jabón confinadas en la misma geometría de la célula que se observa a la izquierda. Y él observó que las burbujas de jabón, que como por propiedades intrínsecas estas burbujas minimizan su área, él estableció también que el plano de división celular que se definía en la célula eran planos que minimizaban su área. Además de esta otra característica de formar dos células hijas de igual tamaño. Otra propiedad, y esto tiene que ver con el proceso de autoorganización, como les dije anteriormente, que es un proceso que depende de las propiedades de los componentes, por lo cual es importante entender entonces cuáles son las propiedades de los microtúbulos en este caso. Los microtúbulos no son polímeros estáticos, son polímeros altamente dinámicos, están formados, como se observa acá, por dímeros de alfa y beta tubulina. Esta estructura tubular tiene un extremo negativo y un extremo positivo. A este se le llama extremo negativo, que se polimeriza, o la tasa de polimerización es más baja. Y el extremo positivo es un extremo en donde la tasa de polimerización es más alta. Y a través se han estudiado estos extremos y se han observado distintos estados en la dinámica de estos microtúbulos, estados de pausa en donde no existe un crecimiento ni decrecimiento, un estado de crecimiento en donde hay mayor polimerización, ¿cierto?, por el extremo positivo, y un estado de decrecimiento en donde hay una depolimerización del extremo positivo. Aquí, bueno, toda esta dinámica es altamente conservada en las distintas especies y se ha observado y se ha podido cuantificar, y además es sumamente estable, y se han podido cuantificar tasas de crecimiento y decrecimiento, velocidades de polimerización y depolimerización que son propias de los microtúbulos. Además de esta dinámica, los microtúbulos pueden interaccionar entre sí y también se ha podido estudiar la dinámica de interacción. Por ejemplo, cuando dos microtúbulos se enfrentan unos con otros, tienen una probabilidad de que colisionen y que el microtúbulo que enfrentó al otro, digamos, se vaya a catástrofe, que es esta depolimerización. Puede también el microtúbulo cruzar, seguir su camino, como también el microtúbulo puede seguir el camino del microtúbulo con el que está interaccionando, que se le denomina Siperi. Todas estas colisiones dependen del ángulo de interacción de los microtúbulos y se han establecido distintas probabilidades para cada uno dependiendo de su ángulo. También existe, así como existen factores, está la dinámica de los microtúbulos, también hay proteínas asociadas a los microtúbulos que afectan la dinámica y ya son aspectos más moleculares de su comportamiento, ¿cierto? Como particularmente hay proteínas que están involucradas en la formación de la banda, como el complejo TTP, que durante la interfase está inactivo, pero cuando llegan las señales mitogénicas, este complejo se activa cuando comienza la división y es muy importante para permitir la formación de bundles y el estrechamiento de los microtúbulos durante la banda. También hay otra proteína que se ha observado ser bastante importante durante la formación de la banda, ya que esta proteína se localiza diferencialmente durante los distintos estados de división y particularmente se observa
colocalizada en las esquinas de la célula en donde se posiciona finalmente la banda. Entonces son distintas como, elementos que están involucradas en la formación de esta banda y que podrían estar influenciando, ¿cierto?, su posicionamiento en un lugar en particular. Todos estos factores han sido incluidos para hacer estudios de simulaciones, en donde primeramente lo que se ha intentado entender, por ejemplo, o lo que se ha tratado de explicar, es cómo los microtúbulos durante interfase logran orientarse perpendicular al eje de elongación de la célula, como observamos acá en esta célula de raíz, que es elongada. Los microtúbulos siempre se orientan a través de la distancia más corta, como observamos acá, que es transversal, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que surgieron es si las propiedades de los microtúbulos per se podían lograr replicar esta orientación. Entonces, a través de simulaciones se realizaron estudios en donde se simulaban microtúbulos en una superficie bidimensional con bordes periódicos, como se observa acá, y en donde los microtúbulos son capaces de nuclear en cualquier parte de este rectángulo con bordes periódicos a la izquierda y a la derecha, y luego de un tiempo de simulación estudiaron qué pasaba dando como parámetro que los microtúbulos, cuando interaccionaran con el borde superior e inferior, interaccionaran de forma que hicieran catástrofe. O sea, que los microtúbulos, se privilegiaba el paso de los microtúbulos por estos bordes, por los bordes verticales. Entonces, luego de pasar un tiempo de la simulación, observaron la distribución de ángulos y vieron que mayoritariamente los ángulos estaban orientados a 90 grados, que es como se observa acá, solamente incluyendo estos parámetros dinámicos que les mencioné anteriormente, que eran las colisiones entre microtúbulos y las propiedades dinámicas de velocidad y tasas de crecimiento y decrecimiento. Entonces, solamente considerando estos parámetros se ha podido replicar lo que se observa en células en vivo. Ahora, por ejemplo, si no colocamos este factor y si decimos que ahora los microtúbulos pueden interaccionar con todas las paredes de igual forma, no se observa esto y por lo tanto esta interacción con el borde afecta de forma importante al ordenamiento. Y ahí se ve ya que desaparece, ¿cierto?, la distribución horizontal. Bien, entonces, tanto las propiedades dinámicas de los microtúbulos como la forma celular o la geometría, ¿cierto?, a la que estén confinados, son importantes para el posicionamiento de la banda. En este caso, los aspectos moleculares que les mencioné de alguna forma afectan las propiedades dinámicas también de los microtúbulos. Por eso se considera que las propiedades dinámicas y la forma celular son importantes para la formación de la banda. Bueno, considerando todo esto nos lleva a la hipótesis de que las propiedades dinámicas de los microtúbulos y la interacción de los microtúbulos con los bordes celulares serían suficientes para explicar el posicionamiento de la banda en configuraciones que minimizan su área, lo que hace relación, ¿cierto?, a la regla de división. Bien. Como modelo nosotros planteamos bueno, un poco explicando lo que dije en la hipótesis, ¿cierto?, que entonces los microtúbulos serían capaces de, a través de sus mismas propiedades dinámicas, por ejemplo, en una simulación como lo grafico acá, si los microtúbulos estuvieran creciendo aleatoriamente y crecieran con las propiedades dinámicas que ellos tienen de interacción, etcétera, estos microtúbulos serían capaces de, a través de sus interacciones, de establecer un orden a través del tiempo para finalmente formar una banda preprofásica en una posición, ¿cierto?, que se correlacione con la regla de división, que en este caso sería como el plano que minimiza el área, ¿cierto?, de división. Entonces esto es lo que nosotros postulamos. Y para poder estudiar si esto ocurría realmente, bueno, primero necesitamos un modelo biológico, ¿cierto?, en donde poder estudiar los microtúbulos en vivo y toda la parte experimental para obtener esta información. Entonces para esto nosotros utilizamos Marchantia polimorfa, que es una briófita que tiene un tejido meristemático de fácil acceso,
Esta es como una especie de musgo, ¿cierto? Tiene estas caps que son como unas verdaderas copas en donde se generan estas gemas que son como embriones de planta que son de su reproducción asexual y que permiten también tener muchos embriones y por lo tanto tejido con una alta tasa de división. Y esta planta, además de poseer estas gemas que tienen tan fácil acceso y puede generar muchas, ¿cierto? Una misma planta, por lo tanto tenemos muchas muestras que observar. Tiene el genoma completamente secuenciado y por lo mismo se han desarrollado diversas líneas transgénicas para su estudio, particularmente las que nosotros nos interesó, ¿cierto? Y las que hemos utilizado. Es una línea transgénica en donde tiene un marcador de membrana fluorescente, por lo tanto somos capaces acá de observar las formas de la célula, y también una línea transgénica de tubulina GFP, en donde, lo que se observa son los microtúbulos, ¿cierto?, asociados a la proteína GFP. Bien. Entonces, como uno de los primeros objetivos que nosotros nos planteamos fue estudiar primero si la regla de división en estas células se observaba y si era cómo se establecía. Debo mencionar también que esta regla de división de que la célula se divida por como se dice, ¿cierto?, por el eje más corto o por el plano que minimiza el área, ha sufrido variaciones y ha sido actualizada en el tiempo y se ha observado y se ha logrado como establecer que en realidad la célula no se divide siempre a través del plano más corto de menor longitud, si lo observamos en 2D, sino que también hay otros planos que pueden ser posibles que ocurran, y estos distintos planos tienen una distinta probabilidad de ocurrencia dependiendo de su longitud. Es decir, la célula siempre va a tender, o hay una mayor probabilidad de que se divida a través del plano más corto, como se observa acá. Está una célula, está un plano de división, ¿cierto?, una célula observada de este modelo, pero también si el plano es un poco más largo, también existe una probabilidad de ocurrencia, solo que es menor a la del plano más corto, y así con distintos planos. Nosotros en general estudiamos los 4 planos más probables de cada célula. Entonces lo que hicimos a través de esta línea transgénica en donde se puede observar la membrana celular fue seguir la formación del plano de división, de tal forma de poder estudiar el antes y el después del plano de división observado, y clasificamos las células en células que se dividían a través del modo 1, que sería el plano de división más corto, modo 2, que sería el segundo más corto, el tercero o el cuarto. E hicimos un histograma de frecuencia de 340 células en donde hicimos este tracking de observar la formación del plano de división, y observamos que casi el 80% de las células se dividían a través del plano más corto, que es un poco lo que establecía, ¿cierto?, la regla de división celular. Un 16% de las células en el segundo plano más corto, 4%, y ya en un mucho menor porcentaje, ¿cierto?, el cuarto y otros planos. Entonces ya comprobaba que la célula, que este modelo seguía la regla de división que se había establecido. Estudiamos también ahora la orientación de los microtúbulos en las células, en interfase, en células que no se está dividiendo, para observar si los microtúbulos seguían esta misma regla de división. Y lo que observamos fue que al menos el 50% de las células orientaban sus microtúbulos de acuerdo al plano de orientación más corto predicho. ¿Ya? Y así, y porcentajes menores ya de un 22% del modo 2, ¿cierto? Un 16% en el modo 3 y un 10% en el modo 4. Entonces, luego que observamos que sí los microtúbulos también seguían esta regla, esta orientación que correspondía a la regla de división, quisimos hacer estudios más locales de la orientación de estos microtúbulos. Estas son imágenes procesadas, ¿cierto?, de células de Marcantia
antes de la división celular, antes de que comience la división, y observamos también de que los microtúbulos se orientaban con respecto al borde en un ángulo de 90 grados, y eso era algo que se repetía en todas las células que observábamos, siempre observábamos esta orientación en el borde. Entonces, como vimos esto, cuantificamos todos los bordes de todas las células que observamos, y hicimos una distribución de ángulos, ¿cierto? Y la mayoría, como se observa acá, tiene están distribuidos alrededor de los 90 grados, todos los microtúbulos en el borde. Como nos causó curiosidad también esta localización de los microtúbulos, quisimos también observar si los microtúbulos en el borde que veíamos seguían a la cara anticlinal. Aquí voy a retroceder un poco. Esta cara, que es la superficie que se observa acá, nosotros la denominamos cara periclinal. Pero la célula, ¿cierto?, no es solamente bidimensional, la célula tiene una tridimensionalidad, y en este borde de acá está la cara anticlinal, que es lo que no se observa, está perpendicular, ¿cierto?, a la cara periclinal. Entonces queríamos observar si existía una continuidad de los microtúbulos de acá a la cara anticlinal, que sería lo que observamos como un borde. Y eso fue lo que estudiamos acá. Acá se observa este borde de estas esquinas. Hicimos una reconstrucción tridimensional en donde observamos si los microtúbulos tenían una continuidad a la otra cara o era una propiedad solo del borde y no tenía conexión con la otra cara de los microtúbulos. Y hicimos acá una proyección de ambas caras, la anticlinal, que es la que no observamos en la foto y que se hace a través de unas proyecciones en Z, y la cara periclinal, que es lo X e Y que se observa. Entonces observamos acá que sí hay microtúbulos que tienen continuidad, como este que está acá, por ejemplo, entre una cara y otra. Hay microtúbulos que no tienen continuidad, que solamente están en la cara periclinal y al parecer se quedan ahí, y otros que están en la cara anticlinal y no pasan a la cara periclinal. Entonces observamos de forma general la distribución de los microtúbulos en este borde, y tanto en la cara anticlinal como periclinal se observa esta distribución de 90 grados en ambos casos, similar a lo que observamos anteriormente, y también quisimos observar la frecuencia de las poblaciones de microtúbulos. ¿Esto para qué? Para tener una idea también de qué nivel de continuidad tenían los microtúbulos en estas caras. Observamos que casi el 63% de las células observadas, o de los microtúbulos observados, tenían continuidad en ambas caras. Un porcentaje menor, como un 28%, solamente está en la cara anticlinal y no pasa a la cara periclinal, y un porcentaje alrededor del 10% está en la cara periclinal y no en la cara anticlinal. Luego, esto nos permitía observar solamente los niveles de poblaciones de microtúbulos en cada cara, pero no la direccionalidad. Si bien nos da una pista de que quizás sí los microtúbulos tenían una direccionalidad y que mayoritariamente venían de una cara más que en otra, pero este tipo de imágenes no las podía responder, así que hicimos estudios dinámicos en donde hicimos películas del borde de la célula, y hicimos seguimiento de los microtúbulos. Acá en el color mostaza se observan microtúbulos que están alejándose del borde, o sea, que vienen de la cara anticlinal y van a la cara periclinal. Ahí puedes ver cómo el microtúbulo va creciendo, esto alrededor de cada ciertos 10 segundos. Y también microtúbulos que vienen desde la cara periclinal y se van acercando, como este, a la cara anticlinal. Entonces cuantificamos la frecuencia de cuántos microtúbulos tenían un comportamiento u otro, y observamos que la mayoría de los microtúbulos vienen de la cara anticlinal y se van a la cara periclinal, que es este caso que está acá, de todos los bordes, de las películas de bordes que analizamos. Entonces, considerando toda esta información, de las condiciones de borde que observamos, de las interacciones de los microtúbulos, de las tasas de dinámica de los microtúbulos, lo integramos todo en simulaciones que realizamos utilizando distintas formas. En este caso, esta simulación contempla una forma tridimensional, ¿cierto?, similar a lo que les había planteado anteriormente, utilizando todos estos parámetros dinámicos. Sin embargo, primero empezamos
empezamos a hacer simulaciones en 2D, en donde acá observamos un gráfico de perfil de densidad, en donde en las zonas más amarillas es donde más tiempo ha pasado un microtúbulo durante la simulación, y las zonas azules donde no hay microtúbulos. Entonces, hicimos condiciones de borde en donde establecimos que primero, cuando los microtúbulos llegaran al borde celular, esto solamente considerando una bidimensionalidad, llegaran al borde celular, los microtúbulos hacían catástrofe, es decir, no se pausaban ni nada, sino que chocaban e inmediatamente se depolimerizaban. Entonces, cuando eso ocurría, después de las simulaciones, los microtúbulos se orientaban de forma longitudinal al eje de elongación de la célula. Y luego establecimos una condición de borde, en donde los microtúbulos se pausaban en el borde de la célula. Y cuando esto ocurría, los microtúbulos se orientaban de forma transversal, lo que es muy similar a lo que se observó para esta misma forma celular en una célula real, en donde también nosotros estudiamos la orientación de los microtúbulos de forma global y comparamos ambas orientaciones, la que observada en la simulación y la observada de forma experimental. Y lo que vimos fue que en este gráfico de frecuencia, en donde está la distribución de los microtúbulos en los distintos ángulos, y observamos que cuando los microtúbulos depolimerizan al entrar al borde, no existe una correlación, ¿cierto?, entre la información de la simulación versus la información experimental. Sin embargo, cuando sí se considera una pausa en el borde, sí hay una correlación en la distribución de microtúbulos entre el experimental, ¿cierto?, que es mayoritariamente el transversal, ¿cierto?, el eje de elongación, como se observa acá. Luego hicimos, a través de las simulaciones 3D ahora, que es lo que les había mostrado anteriormente en el esquema de simulaciones, en este mismo rectángulo, les hicimos simulaciones en donde los microtúbulos fueran capaces de nuclearse aleatoriamente alrededor de toda la superficie de la célula, en todas las caras, ¿cierto? Y lo que hicimos fue cuantificar la orientación de los microtúbulos en los bordes, tanto del borde de la cara periclinal, que sería el análogo a lo que observamos, ¿cierto?, experimentalmente, y en la cara anticlinal. Lo que esperábamos, si recordamos los resultados anteriores, era que la distribución de microtúbulos fuera igual alrededor de 90 grados en ambas zonas. Y observamos luego de pasadas las simulaciones, en donde los microtúbulos, como les decía, tienen igual probabilidad de nuclearse y crecer para cualquier lado. La única condición es la condición de borde, en donde hay una pequeña pausa de pasar de una cara a otra, pero fuera de eso no hay otra regla. Y se observa lo mismo que observamos experimentalmente, que los microtúbulos, sin darle mayor instrucción, logran orientar orientarse en alrededor de 90, o sea, de 180 grados en este caso, en ambas zonas, tanto en la cara periclinal, que es esta zona que está acá, como en la cara anticlinal, que es en el borde, ¿cierto?, que está acá. Ambos, ¿cierto?, con las mismas condiciones, y si observamos el perfil de densidad de la simulación, luego de transcurrida todo el tiempo de simulación, también observamos que la densidad de los microtúbulos se concentra en el centro, lo que es muy similar a lo que se podría observar en la formación de la banda. O sea, los microtúbulos solamente a través de interacciones entre ellos logran formar una banda en el centro de la célula, mimetizando lo que sería el plano de división. Entonces, bueno, con esto establecimos este modelo en donde pudimos comprobar efectivamente que solamente utilizando las propiedades dinámicas de los microtúbulos que ya se habían establecido y las que observamos nosotros, pudimos replicar lo que se observó también experimentalmente a través de nuestras observaciones, en donde los microtúbulos interaccionan entre ellos, los de la cara anticlinal, periclinal, y también dentro, ¿cierto?, de cada una de las caras, y todas estas interacciones son suficientes para polimerizar, o sea, para estabilizar ciertos microtúbulos en una zona
que va a ser la zona de formación de la banda plurifásica, que se va a hacer el futuro plano de edición. Bien, bueno, eso es lo que les quería presentar hoy. Bueno, agradezco, ¿cierto?, a todos los patrocinantes, CONICIT, por supuesto, el laboratorio de análisis de imágenes de la Universidad de Chile, donde participo también, bueno, el laboratorio de bioingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, y los proyectos asociados a este proyecto de tesis, el Fondesit Regular y un Human Frontier Science Program. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, por la excelente presentación, y ahora doy el pase a las preguntas. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Hola. Hola. Hola, Eric. Sí, te escuchamos. Hola, Eric. Oye, Paula, ya que súper bueno el trabajo que hacen. Así que primero, felicitaciones. Me gustó mucho. Gracias. Evidentemente, yo no soy biólogo, así que ni bioquímico, así que hay cosas que se me escapan. Solo una acotación, fíjate, que cuando lo nombraste, ya la otra vez, Jack algo había dicho de este modelo en la charla anterior. ¿Te recuerdas, Jack? A mí me evoca dos o tres cosas y una la confirmé en tiempo real. Con los microtúbulos, perdón, hay papers que son más o menos del 95, 93, que te puedo mandar la referencia después. Me parece que están en Mathematical Biosystem o Bioinformatics o algo así, pero puedo buscarlos de nuevo. No los pude bajar porque hay que pagar, pero a lo mejor a ustedes se les ocurre. Es que efectivamente con los microtúbulos, tú jugando con los ángulos que mostraste, puedes diseñar cálculos lógicos, por ende simular cualquier circuito, por ende hacer aritmética, o sea, tienen una enorme complejidad y hay varios papers donde tratan eso, que yo digo que pueden, comillas, mirar eso puede ser un adorno, comillas, interesante para presentar el modelo, o sea, es súper poderoso. Por otra parte, Roger Penrose, el conocido físico, en su libro La mente del emperador, se manda, eso ya es un más carrila, pero él dice que probablemente nuestro pensamiento no es computable, el pensamiento, la mente, y dice, y una hipótesis que está alojada con modelos de microtúbulos en las neuronas cerebrales, y sería un fenómeno cuántico, más o menos. Así que, mira, todo eso te lo evoco solo para que arropes, si no lo conocías, un poco tu asunto, pero es muy bonito. Tiene que ver con proveer de pilas de arena, de avalanchas, una serie de cosas que ya Sergio el otro día también lo dijo. Así que, bueno, eso es todo. Después voy a tratar, Jaco, Paula, si me contactan para tener el correo de ustedes, para darte la referencia de esos papers que te estoy diciendo, para que traten de encontrarlo. Super, claro. Muchas gracias de nuevo. Super. Gracias. Aquí me parece que Rodrigo Muñoz levantó la mano, no Sí, sé si quiere levanta la preguntar. mano. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, Paula, súper interesante tu charla y me quedó dando vuelta una cosa de la división celular y veo como una relación con la geodesia. ¿Puedes mostrar esa parte de la PPT donde tienes las probabilidades de unas divisiones y después otras que son mucho menores? Ah, ya. Sí, a ver. Creo que era ¿Aquí? el primer tercio. Ah, exacto. Sí, lo que pasa es que, y después vas más adelante en las de donde sale la escala probabilística. Exacto. Lo que pasa es que supongo que han escuchado de la geodesia, ¿cierto? Y en la geodesia justamente pasaba eso de que obviamente en los panales de abeja lo vemos más normal, que es cuando vemos los hexágonos, ¿cierto? Se forman superficies y eso es como el fin último más o menos del hexágono, ¿cierto? Maximizar el área con un perímetro menor. Sin embargo, para tú generar una superficie ya más 3D, lo que pasaba con la geodesia es que de repente había piezas muy pocas y muy pequeñas, que por ejemplo era el pentágono, que el pentágono formaba superficies ya más en 3D y salía del 2D.
Entonces, eso me recordó por lo menos los otros modos de división, que de repente hoy pueden generar ángulos no en 2D, sino más en 3D. Y por eso de repente son menores, porque obviamente no son plantas superficies, sino que son justo el ángulo, la vuelta, etcétera. Entonces, tiene harto Claro, sentido sí. ahí, po, que sean que tengan menor frecuencia. Sí, de todas maneras, sí. Sí, también es parte de las características igual de los microtúbulos, justamente eso, el tema de los ángulos, ¿cierto? Y que las torsiones o en general los planos de división tampoco sean como muy angulados, ¿cierto? Tratan de ser siempre lo más rectos posible o buscar la ruta más corta. Y eso no solo es el plano de división en donde se observa eso, sino que también en la distribución de los microtúbulos se observa ese mismo comportamiento, en donde justamente no buscan curvas ni siempre tratan de ir en la forma más recta y que ocupe. Sinuoso posible. Sí, exacto. Sí, Gracias, gracias. Rodrigo. No sé Gracias, Rodrigo. si hay alguna otra pregunta. Marco, sí, Sí, yo Tomás, quisiera hacer- adelante. muchas gracias. Bueno, para empezar, me suma las felicitaciones, encuentro que es un trabajo muy interesante, muy bien armado, un resultado muy interesante también, así que mis felicitaciones. Y Gracias. solamente, bueno, yo sí soy bioquímico, pero no sé muy poco de microtúbulos porque soy microbiólogo, a pesar de que los nombres se parecen, pero quería saber respecto a las condiciones de borde que ustedes definieron, está por un lado que los microtúbulos cuando llegan a la otra cara se depolimerizan inmediatamente, en el otro caso que se mantienen. Si eso correlaciona o existen datos moleculares que explican esto, o es predecible en términos moleculares, existen proteínas que de alguna manera anclan, fijan, o todavía hay algo que no se sabe. Sí, mira, hay proteínas que sí están en los bordes, de hecho, aquí las voy a mostrar. Particularmente durante la formación de la banda, que es donde nos interesa entender, ¿cierto?, esta interacción con el borde, se ha encontrado esta proteína que es CLASP, que una de las proteínas que mencioné, que está justamente en los bordes de la célula, en diferentes localizaciones durante división, pero siempre se encuentra en los bordes de la célula. Y esta ha sido estudiada de diferentes formas, y de las propiedades que se le ha otorgado es que cuando que CLASP está presente en bordes que son particularmente cerrados, en donde a los microtúbulos quizás les cuesta más pasar, por lo mismo que comentábamos con Rodrigo, ¿cierto? Los microtúbulos tratan de estar en general rectos, y tratan de no torcerse, ni quebrarse, por lo tanto, estas proteínas son súper importantes para poder estabilizar estos microtúbulos en el borde, que puedan seguir su camino, ¿cierto?, a la otra cara. Eso te puedo decir al menos de las proteínas que han sido descritas para la PPB, o sea, durante la formación de la PPB. Me imagino que durante interfase también hay otras proteínas que puedan estar jugando un papel importante para la dinámica intrínseca de los microtúbulos, pero sí existen y siempre se le otorga. Bueno, nosotros, por ejemplo, CLASP lo simulamos a través de generar una pausa en el modelo, por ejemplo. Ese es como el símil que hicimos. Dijimos, bueno, como nuestra idea es un modelo, ¿cierto?, es simplificar la realidad y no generar toda esta compleja red de moléculas y proteínas que están jugando un papel ahí, lo tradujimos en propiedades dinámicas. Finalmente, todas estas proteínas lo que causan son una alteración en la propiedad dinámica, sea favorable, o sea catástrofe o polimerización. Entonces, en este caso, CLASP vendría simulando, o sea, el tiempo de pausa vendría simulando lo que CLASP hace con los microtúbulos, que es estabilizarlos en el borde un rato, y esta estabilización también permite que este microtúbulo también esté interaccionando con otros y que incluso pueda pasar a la otra cara, por ejemplo, etc. Perfecto, muchas gracias. ¿Y se sabe si CLASP es esencial? En definitiva, si existen mutantes de CLASP, mutantes knockout en plantas, ¿esa planta puede sobrevivir o no hay ninguna Sí, posibilidad? sí, las plantas sobreviven, solo que la formación
la formación de la banda, la posición de la banda, está alterada. O sea, y de hecho no se forma, no hay una banda en sí, o sea, se divide igual la célula, crece, pero con malformaciones de la división. Buenísimo, muchas gracias. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí Rodrigo Sí. Canales, veo que levanta la mano. Hola, ¿se Hola, escucha Rodrigo. bien? Sí, se escucha, Rodrigo. Ah, perfecto. Muchas gracias también por la invitación y muy interesante el tema. Mi pregunta es un poco, según lo que entiendo, esta organización propia de los microtúbulos va definiendo también, aunque se define desde la forma de la célula, también define el desarrollo de los tejidos de las plantas, como dijiste. O de las células vegetales. Entonces mi pregunta es si también pudieran haber estímulos externos, digamos, del entorno de la planta, que afecten en la organización de los microtúbulos, e incluso si esto pudiera ser inducido por alguien, digamos, como un estímulo externo que afecte todo este proceso. Claro, sí, mira, de hecho, por ejemplo, en términos de microtúbulos particularmente, la luz juega un papel importante también en la orientación de los microtúbulos durante interfase. Nosotros particularmente nos enfocamos en los microtúbulos durante división celular, pero durante interfase los microtúbulos tienen otras funciones, que tienen que ver con, por ejemplo, el posicionamiento de la celulosa en la pared celular. Y la luz juega también un papel importante en eso, en orientar los microtúbulos, e incluso hay como, cuando cambia la luz, a veces hay una rotación de los microtúbulos importante, y que tiene que ver con diversas funciones que va a cumplir. Entonces, sí, no es lo único, es lo que, en lo que influye, ¿cierto? Esta orientación, o sea, el plano de división no se establece, o sea, este mecanismo es particularmente dentro de la división celular. Sin embargo, durante toda la etapa de desarrollo e incluso la formación de diferentes tejidos, hay divisiones que son asimétricas, que se le llama, y que tiene que ver también con la formación de tejidos especializados. Las divisiones simétricas, que son las que estudiamos nosotros, son las divisiones que ocurren principalmente durante las primeras etapas del desarrollo, en donde todas las células tienen que generar, ¿cierto?, un pool genómico de iguales características, y se va para ir formando un organismo primogenio en primer lugar, y luego después se van diferenciando y van ocurriendo otro tipo de división. Entonces esto es mucho más complejo. Particularmente nosotros nos interesa esto porque es un modelo también sencillo de estudiar, las divisiones simétricas, porque una es una regla establecida, porque se puede observar y predecir fácilmente a través de esta regla de división geométrica, lo que no quiere decir que no hayan otros estímulos que formen otros tejidos y tengan otras funciones. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, yo quisiera solamente salir de la duda, Paula, en la penúltima slide que mostraste, pero antes también quiero felicitar nuevamente porque me pareció estupenda tu presentación. Y en esa específicamente, duda de la simulación, supongo que la banda que se forma en esa última cajita que está ahí, sigue siendo la misma si tú, por ejemplo, modificas parámetros como la forma rectangular que tienen esas dos caras, las cambia, por ejemplo, por formas más regulares todavía, como que sea una cajita pero con dos bases cuadradas. Me imagino que igual la banda sigue siendo en las simulaciones la que se forma ahí, o ahí podría haber una especie de probabilidades donde la banda se oriente en la otra dirección, perpendicular a la que se muestra ahí. Claro, en general, bueno, mira, justo saqué esta diapo. Iba a mostrar también otra célula con otras formas, en donde hicimos unas simulaciones con una forma que en este caso no era tridimensional, era bidimensional, pero con una forma de un hexágono regular, por ejemplo, y se observó también la misma formación de la banda en diagonal, digamos. Como era un hexágono regular, se formaban tres bandas con distintas... o sea, con igual probabilidad de ocurrencia en las tres, porque tenían la misma longitud.
pero sí, es algo que se observa en otras geometrías. Lo que sí ahora, el desafío que tenemos, ¿cierto?, es poder llevarlo, las geometrías de la célula en estos tejidos meristemáticos no son rectangulares, tienen distintas, como esto, por ejemplo, ¿cierto?, que son distintas formas, no son todas regulares. Entonces nuestro desafío ahora es poder replicar las distintas formas ahora en estas simulaciones, no solamente los polígonos regulares que hemos estado ocupando. Gracias, Paula. Bueno, yo creo que entonces agradecemos nuevamente a Paula por su excelente presentación y los dejo invitados desde ya para nuestro también siguiente seminario en unas 2 semanas más. Muchas gracias, Paula, por estar aquí y Jack por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Chau, Me chau. despido. Chao, Chao, Paula. Chao a todos. Que estén Chao, muy Paula, bien. gracias. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes. Chao.